Bueno, llame ya. Estamos con el invitado. ¿Qué le decimos? ¿Invitado? ¿Le decimos invitado a Facundo? Es casi de la Amigo casa. de la casa. Amigo de la casa. ¿Cómo le va, don Facundo Musecha? Muy bien, la verdad hace mucho que no venía por acá. Gustoso de estar acá de vuelta. Bueno. Así que tuve un año complejo. Sí, ¿no? Sí. Fue padre. Fui padre. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se llama? Se llama Bruno, tiene 2 meses ya. Ay, mi vida. Y además estuve en China, así que fue como todo un año Bien. movidísimo. Bien. Sí, Estuvo, sí, sé de su viaje a China, que estuvo como 20 días. ¿Cuánto estuvo? Y un mes estuve en China. Estuve en Shanghái, Beijing, Wuhan y el desierto. Muy bien, Sí, muy bien. sí. Le contamos a la audiencia, creo que lo debe saber la audiencia, pero por la duda se lo contamos. No es que fue a China porque sacó un paquete turístico, no. Fue a China porque el muchacho nos trae un libro hoy, ¿no? Sí. Fui a China en el marco de un seminario de una beca de lo que es el programa de la Ruta de la Seda y los Jóvenes Líderes. Entonces, varios diferentes personas de diferentes países estuvieron participando, de Rusia, Vietnam, España. Y así que fuimos a tener como un seminario de verano. Y ahí estuve conociendo un poquito más China y hice una recorrida con el libro en diferentes instituciones académicas y políticas. Bueno, y ya que estamos, háblame del libro. ¿Qué Bien. cuentan? El libro que muestro, ¿eh? Me tuvo la gentileza acá de regalarme uno, de traerme uno, lo cual se lo agradezco acá públicamente, que lo voy a leer, por cierto. Empezá con el epílogo del capítulo 1. ¿Ah, sí? Sí, empecé así. Así no, bueno, epílogo del capítulo 1, listo. Bien. Lo muestro, por las dudas, que se vea, no sé si se ve, ¿no? Sí, se ve. Listo. Este es el libro. Cuéntenos un poco del libro. Bueno, el No- libro es Tainya. Tainya es un concepto que utilizan la filosofía china, que habla de todo lo que hay bajo el cielo. Que quiere decir, digamos, el libro se llama Todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas. Primero lo que trabajamos ahí es, nosotros generalmente siempre hablamos de lo que sabemos de los chinos, o que interpretamos o comprendemos, pero no nos ponemos a ver cómo nos ven ellos. Mm. Que ese es el desafío, digamos, que tenemos. Y lo que intenté en ese libro, particularmente, que es parte de mi tesis de maestría, digamos, y después lo hice para divulgación, trabajé la filosofía que tienen los chinos para relacionarse con otras civilizaciones. Sí. ¿De qué manera? Digo, de qué forma y cómo fueron construyendo con hechos lo que nosotros pensábamos que eran por ahí cuestiones más pragmáticas solamente y no que tenían que ver con una forma de ver cómo nos ven a nosotros o cómo ellos piensan cómo relacionarse. Entonces lo que intenté en ese libro, particularmente para el que no sabe nada de China o digamos tiene poca información o quiere saber o sumergirse, Sí. es como un ABC en un punto de cómo ellos se manejan con los diferentes países, cómo ellos tienen su dinámica política y económica y cómo en esta globalización que para mí están proponiendo fueron construyendo diferentes foros por fuera de los organismos internacionales y acuerdos internacionales tradicionales que son con cláusulas, que son más rígidos, digo, como el fondo, como no sé, el BID, como todas esas cuestiones, digamos, o acuerdos de libre comercio, y fueron construyendo foros de diálogos civilizatorios para generar comercio primero. El comercio es cultura, esto hay que tenerlo claro. Sí, claro. O sea, no solamente es algo, digamos, de rentabilidad, sino que tiene que ver con eso. Y fueron construyendo poco a poco, digamos, diferentes foros con África, con América Latina, con el sudeste asiático, con Oceanía, con diferentes tipos de países, construyendo, digamos, como una complementación de intereses. Bien. Digo, y ahí está la papa de la cuestión, es cómo vos te plantás en esa situación, cuál es tu interés, porque ellos tienen su interés. Bien, la pregunta es, Sí. ¿cómo entramos nosotros? Nosotros, La Argentina tiene 2 cosas buenas y dos malas. A ver, empecemos por las malas. Primero hay un embrutecimiento de la élite argentina muy fuerte. De la elite. Sí, que A quiero ver. decir, hay una mirada muy del siglo XX en algunas cuestiones, desde mi punto de vista, para decirlo así mal y pronto, Estados Unidos y Europa, Claro. nada más. Mm. O sea, voy a un ejemplo, las cancillerías más importantes del mundo tienen un departamento sobre China. Nosotros no, por ahora. Ok. Digo, ¿por qué digo esto? Digo, porque algunas partes de la liga ahora, después del boom de la soja y un montón de cuestiones, fue mirando y virando hacia China. Pero si ustedes escuchan a Euskanian, ay, me sale mal el nombre, del Aeropuerto 2000, Ajá. Sí. Eurnequian. Eurnequian, él planteaba que, un ejemplo tonto, Europa y Estados Unidos son nuestras esposas y China es nuestra amante. Es terrible lo que está diciendo en Sí. un punto, ¿no? Ajá, sí. Digo, no entiendo en su lógica de negocio lo que dice, pero bueno, me parece que el núcleo de la globalización y del comercio internacional y de lo que se dé a partir de los últimos 30, 40 años, a próximos 30, 40 años, viene
del sudeste asiático, viene de esa parte, es lo más dinámico que hay. Digo, hace poquito pasó una cumbre de la ASEAN, que es, digamos, la Asociación, digamos, de Naciones Asiáticas, que es una de las más antiguas, donde pasaron cosas que parecía Yalta. Trump con Xi Jinping, digo, todas esas cosas que tienen que ver con esto, es cómo se fue construyendo todos esos foros para llegar a esa situación. El libro particularmente lo que yo intento hacer es que todos lo puedan comprender. Bien. Digo, ¿tiene una rigurosidad académica? Sí, obvio, pero está pensado para que todos puedan leerlo y puedan comprenderlo, digamos, y no es necesario leerlo del capítulo 1 al capítulo 5. Entonces vos podés como ir mechando. Estuvo pensado de esa lógica pedagógica particularmente. Sí. Entonces, ahora yo el viernes lo voy a presentar en la Biblioteca Nacional, que están invitados, obviamente Mario también. Bien. Digo, el Día y hora, decí día y hora. 7 de noviembre, 19 horas, en la sala Augusto Cortázar. Bien. Lo vamos a presentar ahí con un panel de compañeros y compañeras que estudian este tema y que venimos trabajando hace tiempo, que es Gustavo N.G. y Néstor Restivo, y Julio Cebares, que es mi director de tesis, digamos, también va a estar ahí. ¿Por qué digo esto? Perdóname, Sí. te interrumpo, porque Martín te quiere preguntar algo. Martín, ¿te acordás de Martín? Es Sí. nuestro emisario allá Hola, en Facu. Noruega. ¿Cómo anda, Che? ¿Todo bien? Bien, bien. Te quería preguntar, no sé si lo habías dicho o si lo ibas a decir, seguro que lo ibas a decir. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en Jenny, en Cúspide, en la librería Sicus, o se contactan conmigo, yo los contacto y se los alcanzo, digamos, y también en la página de la editorial Sicus también. Digo, el libro me llevó 10 años escribirlo. Wow. Impresionante. 10 años, literal. Y te creo, sí, claro que sí. Sí, Digo, el laburo riguroso. Porque más allá del laburo riguroso era cómo hacía en no caer en lo que yo pienso de China. Primero. Es muy difícil Claro, salir del propio preconcepto. Y después, hay algo que hay que decir, las fuentes que hay son todas viciosas, maliciosas. Hay pro-chinas y anti-chinas. Entonces Claro. hay que buscar en ese mar qué se puede encontrar. Claro. Digo, entonces hay que, digamos, tener un laburo de selección, de juicio en ese sentido. Eso es cuando, no sé, hay un ejemplo tonto voy a dar. La Argentina en un momento hubo una discusión donde un juez como intimó a China por supuestamente el genocidio de una tribu minoritaria que se llama los Uiguru, que son musulmanes en China. Pero eso es una estrategia de Estados Unidos e Inglaterra con las ONG para presionar a China para que abra el comercio por otras cosas. Claro. Estas cosas que estoy diciendo tienen que ver con eso. Digo, entonces lo mismo cuando pasan los muy pro-chinos. Es como, no, China es maravillosa, todo funciona muy bien. No, bueno, hay de todo. Claro. Entonces lo que digo es hay que tratar de tener un equilibrio y pensar desde el interés nacional. Facundo, ¿vos ya conocías China antes de este año? No, yo no conocía China, lo que sí conocía eran chinos Sí. que venían, que tuve la posibilidad, gracias a Néstor y Gustavo, de conocer algunos contingentes que venían a hacer relaciones públicas, relaciones políticas, económicas, y estuve durante un par de meses como familiarizándome con ellos, porque también hay una realidad, somos muy diferentes Sí. en algunas cuestiones, y algunas cosas que nosotros creemos que podemos resolver simple y rápido, llevan tiempo. Y ellos tienen todo el tiempo del mundo. ¿Y te cambió mucho el paradigma ir a China? Porque quiero decir, vos estás hace 10 años estudiando todo esto y este año pudiste viajar y verlo en primera persona. Mira, a mí China me rompió la cabeza. Wow. Digo, porque voy a decir algo que logró que toda la gente coma, que toda la gente se vista, que acceda a tecnología, lo que el sistema actual nuestro no. Claro. Entonces es un hecho, no es una interpretación, es un hecho concreto. Digo, tuve la posibilidad de estar en las grandes ciudades, para decir que Shanghái, Beijing, y también en algunos lugares que son regiones un poco más alejadas, Sí. y todos tenían un piso de vida, digamos, de accesibilidad a cosas que nosotros lo hemos perdido o nunca hemos llegado, no sé. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es la fe en el futuro que tienen. Ok. Esto es un dato que es interesante porque la fe en el futuro implica que vos podés generar dinámicas para construir ese futuro. Y últimamente lo que yo por lo menos escucho y veo es un pesimismo generalizado en toda nuestra sociedad, Sí. tanto argentina como occidental, que todo va a ser peor, que va más, bueno, un montón de cuestiones. Y eso me llamó poderosamente la atención en una civilización que 3 generaciones antes comían corteza de árbol.
Bien. Claro. Martín tiene otra pregunta para hacerte. Sí. Martín. Quería preguntarte, Facu, ¿qué tan distinto viste la realidad a lo que vos tenías como idea de lo que era China? Hay dos cuestiones que también aprendí. La política y la cultura no están tan separados como uno piensa. Digo, ¿qué quiero decir? La mente china tiene como 4 pilares: el taoísmo, el budismo, el confucianismo y la que es cuestión del Partido Comunista, pero como un eje estratégico con un objetivo. No son comunistas, para decirlo, de Rusia o comunistas de Polonia. Son marxistas-leninistas chinos que su objetivo es sacar a China de la pobreza. Bien. Entonces, desde esa lógica no entran en los dogmas. Y también vi gente muy formada. Me llamó mucho la atención también el rol de las mujeres, que yo no lo tenía tan claro. O sea, hay que entender que China viene de una sociedad casi semifeudal, donde las mujeres eran un objeto, un mueble, para decirlo así, que pertenecían al hombre, digamos, y que bueno, hubo un proceso de la revolución donde le fue dando diferentes roles a la mujer y desarticulando esa mentalidad. Y para que ustedes tengan un ejemplo, la economía china, el 50% depende de las mujeres. Wow. No es una cosita. Y por lo que pude hablar con las mujeres, digamos que tuve la posibilidad de investigadoras, directoras, gente de por ahí del partido, y eso, gente muy formada. Sé también que China está teniendo algunos problemas con todas las restricciones que hubo antes en relación a los nacimientos. Ahora hay mucha gente mayor y poca gente joven. No sé si hay políticas con esta cultura comunista, digo, ¿no? Si hay políticas de inserción de personas de otros países o si están negados a eso. No, hay momentos de apertura y momentos de cierre. Ok. Como digo, si uno ve la historia de China, tiene momentos de apertura, donde este es un momento de apertura donde hay muchos extranjeros viviendo en China, muchos extranjeros haciendo negocios, mucha gente radicándose allá. No veo como un rechazo al extranjero, pero sí es necesario que comprenda algunas cosas. Digo, Okay. Es muy importante, doy un ejemplo, que reconozca la cultura que está ahí. Digo, si vos hablas chino, buenísimo. Si vos tenés algunas cuestiones, digo, es un reconocimiento mutuo. Eso sí me parece que estoy viendo. Y después me parece importante es, nosotros estamos muy lejos. Estamos a 20.000 kilómetros más o menos. Sí. Claro. La Argentina es un socio amigable de China, más allá de la coyuntura que estamos pasando. Si uno ve la relación de Argentina y China desde el reinicio, que es a partir del gobierno del 73 de Perón en adelante, el Estado argentino tiene una política, digamos, bastante estable, no puedo decir una política de Estado estable, con las relaciones con China. Digo, más allá de los bravuconadas de las gestiones. Sí. Digo, vos podés tener una gestión más a favor, una gestión más en contra, pero si uno va a la letra final, legal, acuerdos, todo, se ha avanzado muchísimo en un montón de cuestiones, en asociaciones integrales estratégicas, que es como el estatus más alto que se le da a un país extranjero, la firma de la Ruta de la Seda. China es nuestro primer socio comercial, ya no es Brasil. Sí, es China. Es China. Claro. Y ahí te digo una cosa, la pelota está más de este lado, porque el comercio... el comercio de Argentina y China para nosotros es muy importante y para ellos representa el 0,5, 0,4. Claro. Entonces, de acá viene la cuestión de cómo nos insertamos nosotros, me parece. Creo que hay un gran mercado para hacerlo y creo que hay que desideologizar esa situación. Digo, es importante esto porque el interés nacional y algunas cuestiones tienen que ver con eso. De eso hablo en el libro también. Te escuché decir más de una vez en tu columna cuando tenías acá, cuando estabas acá frecuentemente, este tema de que no hay amigos entre los países, hay intereses. Hay intereses. Y me quedo con eso. Te quiero hacer una pregunta. Lo tenemos en línea también a Marcelo Nicola. Bienvenido, Marcelo, a la mesa. ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo están todos? Muy Un bien. saludo para todos. Muy bien, Marcelo. Vos querías hacer una pregunta acá. Quería preguntarle a Facundo, me interesa mucho todo esto de China, ¿por qué se lo sigue viendo como un país comunista cuando ya el comunismo cayó y China casi es más capitalista que muchos, ¿no? En cuanto a lo que es la economía y la globalización, no sé cómo lo ves vos, que sos el experto. Yo creo que China es un país comunista con características chinas. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la ética de trabajo y el comercio que viene de dinastías. Nosotros lo enmarcamos en capitalismo. Digo, ellos tienen un objetivo que era, sacaron en el 2020, hace poco, de 800 millones de personas de la pobreza.
O sea, y eso no es un numerito chiquito, sino que es una realidad. Yo creo que ellos son comunistas, pero con características chinas, tienen una formación marxista muy dura. O sea, hay una formación metodológica muy fuerte de los cuadros del partido. El Estado y el partido comparten un montón de cuestiones, y también el que maneja es la política, ¿no? A diferencia de nuestras economías, el que maneja, digamos, la economía no es una plutocracia ni unas multinacionales, es la política en términos del interés del beneficio chino. Y yo creo que usan instrumentos que funcionan y los que no los van descartando, porque hay gran flexibilidad en eso, a diferencia por ahí de los comunismos que estamos nosotros acostumbrados. Uno ve el de Vietnam. Sí. Vietnam también tiene una dinámica diferente y todos tienen acceso a la salud, pero tienen, o sea, que se determinen comunistas es un proceso, digamos, a llegar a una sociedad más igualitaria. Y eso implica también, como decíamos acá con Mario, hay países, no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Y la forma que creo yo que China acumuló en ese sentido para construir su independencia tecnológica, su independencia económica, fue construyendo con herramientas que le ofrecía el sistema capitalista. Ahora, a mí me surge la duda, la población, ¿habla de política en la calle? ¿Se quejan? Porque acá es moneda corriente, todo el tiempo, todos los días estamos hablando de política, en las calles, en los noticieros. Yo creo que ellos tienen una cultura política y nosotros lo que tenemos es en realidad un rosqueo político. Ok. Porque la cultura política implica entender la institucionalidad, implica saber, digamos, de qué forma construir una situación, digamos, donde ganan mayorías y otros acompañan. El sistema chino es diferente, o sea, es un sistema de 8 partidos, donde hay una democracia que tiene que ver con los segmentos, digamos, de participación donde se deciden las políticas públicas, donde hay consultas. También hay que entender algo. Si funcionaría mal, 1.400 millones de chinos te voltean. Sí, eso es cierto. Por su historia, no lo estoy diciendo yo, por las revoluciones que tuvieron. Entonces creo que hay un nivel de eficiencia y planificación que yo puedo estar de acuerdo o no, pero que para ellos les funciona, para decirlo así. Claro. Me parece que tiene que ver con eso. Y después sí, hablan de política, son muy reservados también con los extranjeros en ese sentido. Mira. Son, digamos, uno puede opinar, puede discutir, lo pueden recibir, podemos charlar, pero si hay una línea de la gestión, tal es la línea. Después puede haber una charla, digamos, en confianza, pero por ahora va por ahí. Me da sensación a mí que ellos tienen 90 millones de cuadros políticos. Claro. El partido son 90 millones de cuadros, nosotros no llegamos a 200.000. No lo digo mal, Diferencia. No, también la densidad poblacional, o sea. Sí, pero vos podés, como la India, te pongo la India, tiene una densidad poblacional terrible y vos tenés un sistema de desarrollo que es de castas y de gente que va a morir, van a ser pobres y va a morir pobre. No, porque lo dijo, y eso son formas de ver las cosas, no digo que está bien o que esté mal, nada más. Está bien. Bien, bueno, creo que con esto estamos por hoy. Muchas gracias, Mario, por invitarme. No, por favor, la verdad que fue un gusto tenerte acá, un gusto recibir tu libro, lo vuelvo a mostrar. Un libro que comenzaré a leer en estos días y después te voy comentando y te comprometo a que vengas en estos días nuevamente. Cuando vos quieras. Dale. Muchas gracias. Bueno, gracias por pasar. Gracias.